Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Vamos a continuar con el enfoque de balanza de pagos. Vamos explicando el enfoque de elasticidades. Habíamos explicado en la anterior sesión esta serie de elementos relacionados con el enfoque de elasticidades. Y al respecto, podemos decir, y lo dijimos creo en la anterior sesión, que la condición establecida en términos de elasticidades de la demanda y el valor relativo de las importaciones a exportaciones, en la cual ha sido eliminada toda consideración de que las elasticidades relativas a la oferta de exportación e importación, al suponer una elasticidad perfecta, ¿sí?, que es que la elasticidad de las exportaciones y de las importaciones sea igual a infinito. Por lo general, habíamos dicho que no es común encontrar una expresión de la condición Marshall-Lerner en los términos establecidos, ya que la habitual viene dada por la elasticidad de las exportaciones más las importaciones mayor a 1. Sin embargo, esta diferencia no es relevante para el análisis de las condiciones favorables de las elasticidades que permiten la corrección no automática de un desequilibrio comercial. Hasta aquí el enfoque de elasticidades. Continuando con el trabajo de la señora Robinson, parcialmente dedicado a la determinación de esta condición, cabría pensar que existe un término de intercambio óptimo que permite maximizar la balanza comercial, lo cual puede significar un mayor bienestar, aun cuando esté involucrado un deterioro en los términos de intercambio. No obstante, el análisis de las interrelaciones entre la balanza comercial y de préstamos finalmente conduce a esta autora hacia la negación de los términos de intercambio de equilibrio, por las razones siguientes. Si tomamos como punto de partida la condición de equilibrio de una economía abierta sin sector gobierno, es decir, inversión más exportaciones más igual a ahorro más importaciones, si la inversión es más oferta, para satisfacerla necesariamente las importaciones deben ser mayores que las exportaciones, lo cual representa un desequilibrio en la balanza comercial e involucra la concesión de préstamos mundiales incrementados para el país deficitario. Esto sucedería si se supusiera un mercado de capitales perfecto a escala mundial. Sin embargo, la realidad no es así. De ahí la necesidad de incrementar la relación entre la tasa de interés doméstica respecto a la que prima en el exterior, lo suficiente como para atraer al capital extranjero. El alza de esta razón, y tasa de interés doméstica, es decir, ID sobre IF, tendría algunos efectos que no pueden ser relegados. Primero, para sostener el volumen de transferencias durante un periodo considerable, se requiere mantener continuamente al alza la razón ID sobre IF, lo cual tiene implicaciones sobre el nivel doméstico de actividad, ya que el aumento de interés interna impacta desfavorablemente a la inversión, misma que, siguiendo el razonamiento keynesiano a través del multiplicador, ocasiona niveles de actividad y empleo menores. Retomando la argumentación del enfoque keynesiano de la balanza de pagos, esta caída en el nivel de actividad debido a un aumento de la tasa de interés interna induce a algún otro país, generándose en el exterior un menor nivel de ingreso que repercute sobre el primer país, que ve reducidas sus exportaciones. Una vez producidos estos ajustes, la balanza de pagos habrá mejorado, alcanzándose un equilibrio entre la balanza comercial y la balanza de préstamos. Sin embargo, esto ha sido posible a costa del empleo. Luego, la acumulación de los problemas de empleo en el largo plazo de este proceso de alza en la razón ID sobre IF, es decir, tasa de interés doméstica sobre tasa de interés externa, ¿sí?, hace descender los salarios monetarios del país, lo cual tiene un efecto similar sobre la balanza comercial que una caída en los términos en los términos de intercambio de una economía determinada. Suponiendo, pues ambas reducciones, ¿sí?, tanto de la balanza comercial como de la
de los términos de intercambio, pues ambas reducciones significan la declinación de ingresos y precios en términos de moneda extranjera, suponiendo que la reducción de la tasa de los términos de intercambio, perdón, afecta de igual manera la relación de todos los precios domésticos a precios externos y que la baja de los salarios se distribuye idealmente entre todas las industrias y no se alteran los precios relativos domésticos. Ahora, si de esto se desprende que la corrección de los desequilibrios de la balanza de pagos, la compatibilización de la balanza comercial y de préstamos implica necesariamente tomar en cuenta las distintas combinaciones de salarios monetarios, tasa de interés, términos de intercambio y nivel de demanda efectiva. De ahí la inexistencia de una tasa de cambio que sea tasa de equilibrio. Según Robinson, no existe. El enfoque de las elasticidades en su versión más difundida ha sido foco de numerosas críticas a varios niveles y desde distintos ángulos. Así, desde la propia perspectiva neoclásica, se ha señalado que es un análisis de equilibrio parcial, ya que considera funciones de oferta y demanda de exportación e importación, cuyas únicas variables explicativas son sus respectivos precios y cantidades, ignorándose las relaciones cruzadas que existen entre los precios relativos de los bienes y entre la oferta y la demanda. Según Alexander, representante del enfoque absorción, se analizan los efectos de una devaluación, si se analizan el uso de las curvas marshallianas de oferta y demanda, se halla limitado por la complejidad de relaciones que regulan las condiciones de esas en el comercio internacional. En todo caso, las elasticidades apropiadas serían las totales, en donde también existen, como en las elasticidades parciales, cambios porcentuales de cantidades y precios, pero los primeros no solo resultan de los últimos, sino también de otros cambios de precio-ingreso que son efectos directos e indirectos de la devaluación, ya que ante modificaciones de los precios relativos a causa de la devaluación, las elasticidades parciales o de precio son indicativas de efectos sustitución que pueden ocurrir. Sin embargo, bajo condiciones de subempleo, como sucede en casi todos nuestros países y en algunos países desarrollados, puede haber efectos ingreso sustanciales de donde serían requeridas elasticidades totales que medirían la covariación de precio y cantidad conforme el sistema económico en su conjunto alcance un nuevo equilibrio. Esta crítica también es formulada por los partidarios del keynesianismo al indicar que en la mayoría de las versiones del enfoque de elasticidades se ignoran los efectos multiplicadores netos de cambios en los gastos de exportación e importación, aun cuando los planteamientos originales de la señora Robinson escapan a estas críticas al considerar la presencia de efectos secundarios como resultado de una modificación en el tipo de cambio. Al enfoque en cuestión también se le ha impugnado por relegar el papel del dinero en el proceso de ajuste, al suponer implícitamente que cualquier mejora en la balanza comercial a raíz de la devaluación es neutralizada con la acumulación de reservas internacionales, lo cual no ejerce ningún efecto retroalimentador sobre la economía real. Por otro lado, existe un paquete de críticas relativo no a la estructura analítica, sino a diversos estudios empíricos sobre el efecto de las devaluaciones y su impacto en la balanza comercial, particularmente y sobre la balanza de pagos en general. A grandes rasgos, las carencias que se han atribuido a estos estudios podrían resumirse en los siguientes. Primero, se analizan los efectos del impacto devaluatorio sin determinar la permanencia o transitoriedad de la mejoría. Segundo, no son comparados los estados de las cuentas en situaciones pre- y post-devaluatorias. Y tercero, no son considerados los efectos de otras variables afectables por las políticas monetaria y fiscal. Algunas de estas omisiones son tratadas por estudios posteriores y formalizados en los planteamientos monetarios de la balanza de pagos, al haberse comprobado empíricamente que como resultado de la devaluación, en términos generales, la balanza de pagos mejora
mejora no a causa de la balanza comercial en términos netos durante un periodo corto o largo, sino a través de la cuenta capital, de donde el ajuste viene a ser un ajuste monetario, básicamente monetario. Bien. Hasta ahí el enfoque de elasticidades e ingresaríamos ahora al enfoque absorción. Debido a la insatisfacción del tratamiento de los efectos de una modificación del tipo de cambio hecho por el enfoque de elasticidades, Alexander en 1952 plantea un análisis alternativo denominado el enfoque de la absorción de ingreso, bajo el cual se examinan las relaciones ante una devaluación del gasto e ingreso nacionales y de ambos con los niveles de precio. Suponiendo que no existen restricciones al comercio o a los pagos, prescindiendo de otros factores que afecten el saldo externo de un país limitado a bienes y servicios, impidiéndose los movimientos autónomos del capital y considerándose la inexistencia del gobierno, se puede tomar como punto de partida la siguiente y conocida ecuación contable: producto igual al consumo más inversión más exportaciones menos importaciones, en donde todas las magnitudes se expresan en términos reales, tomando en cuenta que uno de los métodos para la medición del Producto Nacional consiste en hacerlo a través de los gastos en bienes y servicios finales ejercidos por la demanda tanto doméstica como extranjera, deducidos los gastos efectuados sobre bienes finales importados, y que es posible agrupar los componentes domésticos, consumo e inversión en un solo elemento A, ¿sí?, que vendría a ser la absorción total de bienes y servicios. Entonces la ecuación inicial podría ser expresada como producto igual a absorción, es decir, consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones, haciendo que las exportaciones menos las importaciones sean igual a B, donde B sea la balanza externa. Alexander establece lo que llama la identidad, en que la balanza externa es igual a la diferencia entre la producción total de bienes y servicios y la absorción total de los mismos, ¿sí? Entonces tendríamos como una segunda ecuación importante a partir de la 1, que B, ¿sí?, que va a ser exportaciones menos importaciones, va a ser igual al ingreso o al producto menos A, menos absorción, o menos consumo más inversión, ¿no?, que es lo mismo. Bien. A partir de esto se deduce la identidad fundamental a juicio de Alexander en cuestión, que viene a expresar el cambio denotado con minúsculas en el saldo externo, B, como la diferencia entre el cambio en el producto Y y el cambio en la absorción de bienes A. De esta manera, ¿sí?, en términos de cambios, vamos a tener que B va a ser igual a Y menos A, ¿sí?, siempre tomando en cuenta que es la diferencia en el cambio en el producto Y, ¿sí?, a el saldo externo denotado con minúsculas, y a la absorción de bienes en A. Esta expresión en base a la cual el saldo externo puede ser modificado operando sobre el producto, el cambio en el producto, vía políticas de cambio en la dirección del gasto que estimulen la producción, o sobre la A, ¿sí?, sobre la A minúscula, vía políticas que modifiquen la magnitud del gasto. Aun cuando el tratamiento específico de ambos tipos de políticas sean pospuesto, se introduce desde ahora esta distinción que sirve de base a otros enfoques posteriores. Asimismo, se pueden establecer políticas que fomenten el ahorro en relación a la inversión como una forma alternativa de mejorar la situación de balanza de pagos, pues a tomar como elemento constitutivo de la absorción a consumo e inversión, y el ahorro como excedente del ingreso sobre el consumo. Es decir, ingreso menos consumo igual al ahorro. Entonces, la identidad marcada con 2 vendría dada por B igual a S menos I, es decir, ahorro menos inversión, como habíamos visto anteriormente, ¿sí?, a esta expresión, donde teníamos B, que es la balanza externa, menos igual al producto, menos absorción, o en otras palabras, consumo
como inversión y que ahora estamos planteando que el ahorro como excedente del ingreso sobre el consumo, la identidad marcada que habíamos planteado hace un momentito va a ser B igual a S menos I, ¿sí? A S menos I. Volviendo a la identidad fundamental de Alexander y a su particular interés por analizar el impacto de una devaluación sobre el balance externo restringido a mercancías y servicios, resulta una línea de causalidad donde B viene a ser determinada por los componentes Y y A, dado que los cambios de precios relativos como resultado de la devaluación están presumiblemente ausentes del modelo y los efectos del y de la absorción constituyen el foco del proceso de ajuste. Entonces, nuevamente, el manejo instrumental keynesiano está presente en el enfoque absorción, tal como lo estaba en el trabajo originado, ¿sí?, de la señora Robinson. Sin embargo, tal como se constatará, es relegado a un segundo plano y en formulaciones posteriores solo se recuperan sus consideraciones en torno a los factores y procesos de ajuste de carácter monetario. Tengo un errorcito que voy a corregir. De acuerdo con este autor, con Alexander, la absorción de bienes y servicios a su vez está determinado por el nivel de ingreso real y puede depender también del nivel de precios u otros factores relacionados con la devaluación. De ahí que se establezca una cuarta función de absorción de la forma que tenemos acá. A igual a C por Y menos D, donde C es la propensión a absorber que comprende tanto el consumo como la inversión, ¿sí?, como habíamos visto hace un momento. Y C y E vendría a ser el cambio en el consumo real más el ocurrido en la inversión provocados por la modificación del ingreso real, resultante a su vez de la devaluación. Y D, sí, está D, es el cambio en la absorción que surge de otros efectos distintos al efecto ingreso o inducidos, CY, ¿no? Es decir, es el efecto directo sobre la absorción a cualquier nivel de ingreso real dado. Si sustituimos 4 en 3, resulta la formulación. Entonces vamos a tener B igual a Y menos, y reemplazamos CY más D, ¿sí?, y vamos a tener una quinta ecuación donde B va a ser igual a 1 menos C multiplicado por Y' más D, donde 1 menos C Y', que es lo que estamos trabajando acá, va a denotar el efecto ingreso inducido. Sí, ahí vamos a saber qué es el efecto ingreso inducido, y D, el efecto directo. ¿Sí? Y D, el efecto directo. De manera que el cambio en el balance externo ante una devaluación va a ser explicado por un efecto ingreso propiamente dicho, Y. Un efecto inducido en la absorción por el cambio en el ingreso, CY. Y por el efecto directo, D, sobre la absorción a causa de la devaluación. En suma, estos efectos pueden agruparse de la siguiente manera. El efecto de la devaluación sobre el ingreso va a tener dos formas: el efecto de los recursos ociosos y el efecto de los términos de intercambio. Y segundo, el efecto directo sobre la absorción va a tener otros subefectos, que son el efecto de saldos monetarios, la redistribución del ingreso, la ilusión monetaria y los diversos efectos directos de absorción. El primero de los efectos, el efecto de la devaluación sobre el ingreso, que se divide en dos, descansa sobre el supuesto de recursos desempleados, por eso hablamos de recursos ociosos, de donde cualquier modificación en los componentes de la demanda ocasiona una modificación en el nivel de actividad. En 1.1, si consideramos el efecto de los recursos ociosos, para el caso de un país que devalúa, con lo cual el principal efecto sobre el nivel de ingreso viene dado por el incremento de las exportaciones y el estímulo a su demanda interna ante el encarecimiento de las importaciones, componentes que actúan
a través del multiplicador de comercio exterior bajo condiciones de desempleo, capacidad importadora del resto del mundo y adecuadas elasticidades de las demandas de exportación e importación. Entonces, si eso está sucediendo en base al primer efecto de la devaluación sobre el ingreso, y el primer efecto de la devaluación para corregir un desequilibrio comercial opera vía la generación de un mayor producto o ingreso real. Sin embargo, tomando en cuenta que la absorción depende del mismo, también el gasto real se incrementa, con lo que el efecto neto estaría determinado por la diferencia entre el cambio de la producción inducida por la devaluación y el incremento inducido por el ingreso en la absorción, es decir, Y menos CY, que constituye el primer elemento del segundo miembro de la expresión 5 de la que vemos acá, ¿sí? De esta expresión 5, que la voy a poner en el rojito, y ¿sí? De esta expresión, donde a esta diferencia en particular Alexander denomina atesoramiento real, ¿sí? Atesoramiento real, a esta parte Y menos CY. ¿Sí? En suma, suponiendo una propensión a absorber menor a la unidad y la presencia de recursos ociosos, la devaluación ejerce un efecto positivo sobre la balanza de pagos a través del efecto ingreso. ¿Sí? Si vemos el segundo efecto, el 1-2, ¿no? El 1-2, ¿sí? El segundo efecto de la devaluación sobre el ingreso opera a través del impacto de los términos de intercambio. El deterioro de dichos términos ante la supuesta caída más pronunciada del precio en moneda extranjera de las exportaciones respecto a las de las importaciones perjudica la balanza de pagos del país que devalúa en un monto denotado por T, mismo que constituye la medida de la reducción del ingreso real del país. No obstante, este efecto negativo es parcialmente neutralizado, pues la absorción se reduce en la magnitud CT, lo cual permite una mejoría equivalente en el saldo externo. En este caso, el efecto neto sería T menos CT, donde si T es menor a cero para denotar el perjuicio de la balanza y C es menor a 1, entonces el deterioro de los términos de intercambio implica un efecto sobre el saldo externo al reducir en mayor medida al ingreso que a la absorción. Sintetizando y suponiendo recursos desempleados u ociosos en el elemento 1 menos CY de la expresión B igual a 1 menos C multiplicado por Y más D, están contenidos a su vez dos componentes, uno positivo, efecto de recursos ociosos, y otro negativo, efectos de los términos de intercambio. El resultado último, ¿sí?, de estos dos dependerá de la magnitud de cada uno de los efectos en cuestión. El otro componente que es afectado por la devaluación está representado por los efectos directos sobre la absorción. Para ello es necesario hacer dos supuestos adicionales. Primero, la existencia de plena ocupación. Es decir, si nosotros trabajamos con plena ocupación en el país que devalúa para generar un proceso de ajuste a través de precios más altos con un nivel de ingreso real constante, lo cual significa un efecto sobre el saldo externo a través de la disminución en el gasto o absorción real A, ¿sí? O el otro supuesto adicional, la perfecta elasticidad de las funciones de oferta externa de importaciones y de demanda externa de exportaciones, ¿no? De tal manera que el precio de la moneda o el precio en moneda extranjera de las exportaciones y de los términos de intercambio permanezcan inalterados. Estos supuestos, los dos, eliminan toda posibilidad de que operen los efectos ingresos tratados anteriormente, y con la devaluación se generan presiones de las demandas interna y externa sobre los precios domésticos, impactando directamente a la absorción.
En este caso, la propensión a absorber, menor a 1, como requisito para una devaluación exitosa, vendría a ser una propensión a absorber bienes expresados en valores monetarios conforme el ingreso monetario se eleva con un ingreso real constante y de hecho implica una propensión negativa a absorber bienes reales a medida que se elevan los precios. El primero de los efectos directos y uno de los más importantes sería el efecto de saldos monetarios. Siguiendo la línea de causalidad establecida por Alexander, la devaluación estimularía las exportaciones, acrecentándose la demanda global, lo cual, dada la existencia de pleno empleo, conduce a un ajuste vía precios. Suponiendo adicionalmente que la cantidad de dinero es fija, excluyendo todo movimiento de capital que la alterase, y que los tenedores de dinero desean mantener constantes sus saldos líquidos reales, entonces conforme se incrementan los precios, dichos tenedores deberían acumular más dinero, lo cual comporta una reducción de sus gastos reales en relación a sus ingresos reales. Este sería un efecto positivo sobre la balanza externa, ya que se reduce la absorción directamente. Asimismo, Alexander plantea una forma indirecta de que se opere en este efecto, lo cual consiste en establecer un mantenimiento de los saldos monetarios reales a través de la venta de activos, misma que presiona a la tasa de interés hacia el alza con los correspondientes impactos restrictivos sobre los gastos reales de consumo e inversión en relación al ingreso real. El segundo efecto, la devaluación, al dar como resultado entre sus efectos últimos un incremento de los precios, también puede desestimular a la absorción al modificarse la distribución del ingreso, pues si se considera que existe un retardo de los incrementos salariales ante el alza de precios, el movimiento devaluatorio favorece los beneficios a expensas de los salarios, lo cual puede significar un traslado de ingresos hacia sectores con propensión a absorber relativamente baja, desestimulándose con ello el gasto real. Este argumento, tal como Alexander lo reconoce, tiene escaso asidero en la realidad porque la absorción incluye tanto a los gastos en consumo como a los de inversión, y los beneficios acrecentados bien pueden estimular estos últimos. De ahí que sea necesaria la presencia de un sector gubernamental, y esto es importante, que transfiere ingresos hacia aquellos sectores con baja propensión a absorber para garantizar la reducción del gasto real. Un tercer efecto directo de la devaluación, también de carácter monetario y puede favorecer a la balanza externa, constriñendo la absorción, viene dada por la presencia de cierta ilusión monetaria en la que incurren los individuos a prestar mayor atención al movimiento de los precios sin considerar la evolución de sus propios ingresos monetarios, reduciendo por tanto su nivel de gasto. Sin embargo, es posible que se dé el efecto contrario al mantener constante su ahorro en términos monetarios, lo cual, en base a la expresión de la balanza externa, B igual a ahorro menos inversión, resulta contraproducente. ¿Sí? Es decir, exportaciones menos importaciones igual a ahorro menos inversión. Estos tres efectos adicionados a otros tantos como son las expectativas inflacionarias o el componente importación en la inversión, pueden operar en varias direcciones y debilitar su impacto sobre la absorción, a tal grado que se considere más efectivo actuar directamente sobre ella a través de políticas monetario, crediticia y fiscal, de tal suerte que se afecte el saldo externo sin perjuicio de los niveles de ingreso y ocupación. A partir de este reconocimiento y de la recomendación que se desprende de los planteamientos de Alexander, de que los planteamientos de Alexander poseen tintes de inspiración keynesiana, a considerarse que la adopción de ciertas medidas sobre el gasto con el objetivo de mayor actividad económica y empleo domésticos sientan bases para el logro del objetivo externo representado por la corrección de los desequilibrios en balanza de pagos. En este sentido, una de las contribuciones más significativas del enfoque absorción vendría a ser la combinación de una medida
como la devaluación que desvía el gasto y cuyos efectos, en última instancia, son de índole monetaria, con la necesaria instrumentación de políticas que actúen sobre los gastos agregados sin mayores alusiones al factor de elasticidad, lo cual no significa que los enfoques de elasticidad y absorción estén reñidos, pues se ha demostrado que bajo condiciones de pleno empleo, según Michael Lee en su publicación en la revista American Economic en 1960 sobre los precios relativos y los ingresos de absorción, ¿sí? Y la devaluación, una parcial reconciliación, él señala que dice un incremento en la razón de precios internacionales a domésticos, ¿sí? Lo cual es esencial para un decremento en el exceso de importaciones de acuerdo al enfoque precios relativos, puede tener lugar si, solo si hay un decremento en la absorción. Y esto puede ocurrir si, solo si hay un incremento en el nivel general de precios. De aquí que los dos enfoques del análisis de la devaluación pueden llevar a las mismas conclusiones. En relación a esto, algunos de los críticos del enfoque absorción señalan la imposibilidad de tomar como dada la propensión a absorber, de donde el resultado o ajuste de la balanza no está determinado por estables propensiones al consumo o a la inversión, sino por específicas políticas monetaria y fiscal. Johnson, en particular, como uno de los representantes del enfoque monetario de balanza de pagos, apoya esta crítica si se parte del reconocimiento de que los cambios en la demanda rigen las modificaciones en el producto, aun cuando destaca más las virtudes que los defectos del enfoque absorción, pues a su juicio la introducción del efecto sobre los saldos reales a causa de una devaluación constituye un paso importante hacia la percepción del carácter monetario de los problemas en la balanza de pagos, a pesar de que en el enfoque absorción el punto de partida sea una mejora en la balanza comercial, que periodo tras periodo contribuye al restablecimiento de una balanza de pagos equilibrada, en el cual solo se haya involucrado un proceso de ajuste de stock. Con esto habríamos terminado todos los enfoques de balanza de pagos, ¿sí? Esto se los voy a poner en la plataforma para que lo lean con calma. Yo hice una explicación muy rápida para que sobre esta base, ¿sí?, podamos hacer algunos trabajos o que va a ser necesariamente parte del examen final, ¿no? Parte del examen final. Bien, voy a dejar de compartir esto para ingresar a otro tema. ¿Sí? Vamos a ingresar a otro tema. A ver, veamos. Un momentito, ¿me dan, por favor? Vamos a ver, y vamos a trabajar con los bloques comerciales y transformaciones comerciales y financieras. Eso los comparto en este momento. Alba Guara Cachi abandonó la reunión. Jessica Cari Catari abandonó la reunión. Mackenzie Vila Vargas abandonó la reunión. Me imagino que también están abandonando la materia. Kevin Yuri Monzón abandonó la reunión. No, licenciado, estoy aquí. Ah, bien. Estoy compartiendo con ustedes. De igual manera, Ya debe ser. Aquí vamos a avanzar en materia de los bloques comerciales y transformaciones comerciales y financieras. Este tema lo estoy dando yo como una especie de introducción a lo que ustedes van a ver en Economía Mundial 2, ¿no? Espero que lo vean, ya sea con no sé quiénes están dando, bueno, doña Gil Caberanga, que suele dar, que creo que da, y alguien más, que no sé si es del MAS, ¿no? Pero sí alguien da esto. Bien. Veamos. A ver, sabemos, y este concepto es importante,
¿qué es la integración económica? La integración económica, ¿sí? Integración podemos entender como el conjunto de partes de un todo, el agrupamiento de partes de un todo, integración. Cuando uno dice, nos integraremos, ¿no? Vamos a querer que todos los que somos parte de un grupo, de un club, de un colegio, de una universidad, nos queremos integrar al grupo, pero tener relaciones, ¿sí? De intercambio, de criterios, en fin. Entonces, cuando estamos hablando de integración, estamos hablando de el agrupamiento de las partes de un todo y que se interrelacionan. Según Myrdal, se considera integración económica al proceso económico y social que destruye barreras económicas y sociales entre los participantes en las actividades económicas. La economía, dice Myrdal, no estará plenamente integrada mientras no se abran anchos caminos para todos y mientras la remuneración pagada por los servicios productivos no sea igual, independientemente de las diferencias raciales, sociales y culturales. Según Hartog, la integración económica es una forma más bien avanzada de cooperación, distinta del término armonización, que se refiere a una consulta mutua sobre cuestiones importantes de política económica. La integración social y la igualación concomitante de los precios de los factores son requisitos para la integración total, pero la supresión de las barreras al comercio en una unión aduanera constituye un acto de integración económica, incluso en ausencia de modificaciones en el campo social. La integración económica nacional nos da lugar a discriminaciones entre unidades económicas de países independientes y contribuye con ello a la desintegración en el escenario internacional. La integración económica internacional conduce a abolir algunos de los aspectos negativos de la integración nacional. Al excluir del concepto la integración nacional, podemos definir la integración económica como un proceso y como un estado de cosas. Considerada como un proceso, incluye varias medidas para abolir la discriminación entre unidades económicas pertenecientes a diversos estados nacionales. Como un estado de cosas, puede representarse por la ausencia de varias formas de discriminación entre economías nacionales. La diferencia entre integración y cooperación es cualitativa y cuantitativa. Cooperación incluye varias medidas destinadas a armonizar las políticas económicas y disminuir la discriminación. El proceso de integración económica comprende aquellas medidas que tienden a suprimir algunas formas de discriminación. Ejemplo, los acuerdos internacionales sobre políticas comerciales pertenecen al área de cooperación internacional. En cambio, la abolición de restricciones al comercio es un acto de integración económica. Esto es importante porque en función de aquello vamos a entender integración económica a diferencia de la cooperación económica. Cuando dos países, Bolivia-Argentina, Bolivia-Brasil, ¿sí? Tienen acuerdos internacionales sobre determinadas políticas arancelarias, políticas pararancelarias, ¿sí? Cuando tenemos acuerdos para comerciar, importar y exportar nosotros de ellos y ellos de nosotros, ¿sí? Sobre determinados productos, es parte de la cooperación internacional. Cuando Bolivia, supongamos, ¿no? Bolivia, Argentina y Brasil, ¿sí? Planteamos un proceso de integración económica, como proceso estamos planteando varias medidas que tenemos que abolir. Es decir, entre estos tres países tendría que haber un tránsito de personas libre, sin necesidad de obstrucciones, tránsito de mercancías libre, sin ninguna obstrucción arancelaria o paraarancelaria, tránsito de capitales, tránsito de factores de producción, es decir, a eso se refiere el proceso de integración económica. La abolición de restricciones al comercio, ¿sí? Para que estos países, que son parte de este proceso de integración, puedan beneficiarse con esa abolición de restricciones al comercio y más bien que estos tres países respecto a los otros países tengan un acuerdo general de comercio para con terceros. ¿Sí?
¿qué procesos han habido o etapas de formas de integración? La zona de preferencial de comercio, la zona de libre comercio, por ejemplo, el Pacto Andino, la Unión Aduanera, el Acuerdo de Cartagena, el Mercado Común, la Comunidad Andina, la Unión Económica y Monetaria, la Unión Europea y la integración económica completa que hasta ahora no se ha logrado dar en los países, aunque ustedes van a leer cualquier libro de economía relacionado con la integración económica, señalan que Estados Unidos es un ejemplo de integración económica completa. Bueno, lo que pasa es que es un solo país, ¿no es cierto? El asunto sería que haya una integración completa entre Estados Unidos, México y Canadá, que son de Norteamérica. Si hubiera una integración económica completa, sería muy distinto. Entendamos cada uno de estas formas, niveles o etapas de integración. La zona preferencial de comercio, en este proceso, los miembros que son parte de esta zona preferencial de comercio se conceden entre sí preferencias arancelarias y otras formas de reducción de barreras al comercio. Y un ejemplo de estas es la nación más favorecida, ¿sí? O NMF, o de nación de no discriminación, con los principios de la Organización Mundial del Comercio en el capítulo 4 en el año 94. ¿Sí? Es decir, hay países que, por ejemplo, son el preferencial de comercio, como les decía, por ejemplo, y no es el caso, pero es algo teórico, Bolivia, Brasil y Argentina, que tengan una zona preferencial de comercio para algunos productos, ¿no? Que hay una disminución en las preferencias arancelarias, digo, en los aranceles y otras formas de reducción, cuotas de importación, subsidios a la exportación, que sean menores, lo menores posible. Esa es una zona preferencial de comercio. La zona de libre comercio, donde los miembros de esta comunidad desaparecen entre sí los aranceles. Ya no hay aranceles, mediante un calendario de aplicación y cualquier otro tipo de obstáculo al comercio. Entonces ellos dicen, bueno, de aquí a 3, 5 o 15 años, sí, los aranceles van a ir disminuyendo en el 10% hasta llegar a cero, ¿sí? Y que cualquier obstáculo al comercio se vaya reduciendo de aquí a 15 años, ¿no? Entonces, cada miembro de la comunidad conserva sus derechos arancelarios frente a terceros países, es decir, tanto Bolivia, Argentina como Brasil, frente a terceros países, sigue manteniendo sus derechos arancelarios sobre terceros, sobre Chile, sobre Perú, sobre China, sobre Estados Unidos, ¿no? Y además, tiene que haber en la zona de libre comercio un certificado de origen, ¿sí? Es decir, que lo que están comerciando entre ellos tenga el 100%, 75% o 60% de productos, ¿sí?, que comercian entre ellos, que sea producida en el país de origen. Por eso se llama certificado de origen. Es decir, lo que yo estoy exportando a Brasil o a la Argentina, o lo que ellos me están vendiendo que están vendiendo a Bolivia, tenga un certificado de origen, que lo que me están vendiendo, y esto en función de los acuerdos, sea de un 100% con materia prima del lugar, o un 75% o un 60%, dependiendo del acuerdo al cual hayan llegado, ¿sí? Luego viene otra etapa, otra forma de integración, que es la unión aduanera. En este proceso se eliminan entre sí los obstáculos al comercio y oponen un arancel externo común, ¿sí?, el AEC, frente a terceros países. Entonces, no hay obstáculos al comercio, hay libre comercio al interior de la Unión Aduanera, pero frente a terceros países se plantea entre los 3 países, 5 países o los países que integran este proceso de integración, ¿sí?, se ponen de acuerdo y dicen por decir, soya. Vamos a vender soya, Brasil, Argentina, Bolivia, a Perú, a Estados Unidos, a Alemania, pero el arancel externo común que vamos a cobrar a estos países va a ser, por ejemplo, del 25%, ¿no? Entonces hay un arancel externo. Cualquiera que ingrese a esta comunidad, a esta unión aduanera,
podrá circular libremente dentro del territorio de la comunidad, ¿sí? Toda renta, todo ingreso obtenido por el cobro de aranceles es para la comunidad. El arancel externo común es para la unión aduanera, ¿sí? Que se distribuye entre los países miembros. Luego viene otra etapa o forma de integración que es el mercado común o mercado único, ¿sí? Donde no solo circulan libremente los bienes, las mercancías, los servicios, sino además, perdón, los bienes, sino además los servicios, ¿sí? En los anteriores solo se hablaba de bienes. Ahora el libre mercado, ¿sí? Se trata no solamente de bienes, sino de servicios, de capital y de personas, ¿sí? Donde las políticas económicas son comunes a ambos países. ¿Sí? Así ha nacido la Comunidad Económica Europea a través del mercado común, donde sus políticas económicas eran comunes: política agrícola, política de pesca, política fiscal, política monetaria, ¿sí? Se eliminan las fronteras físicas, aduanales, no hay fronteras físicas, se eliminan las fronteras técnicas, las normas de calidad común, eso ya no existen entre los países miembros del mercado común, se armonizan las políticas fiscales de impuestos, ¿sí? La Unión, digo, lo que hoy es Unión Europea y antes era la Comunidad Económica Europea, ¿sí? En ese proceso de integración se tenía una sola política fiscal. Por ejemplo, el IVA, por decir una cifra, 13% se cobraba entre todos los países europeos, ¿sí? Regía esa política fiscal dentro de la Comunidad Europea. La Unión Económica y Monetaria, que es otra nueva etapa, ¿sí? Donde se establecen políticas macroeconómicas comunes. Y ahí estamos hablando, además de la política fiscal, la política monetaria, con la intención de establecer cambios estructurales y el desarrollo de toda la comunidad. Se fijan los tipos de cambio de las monedas nacionales, se colocan los fondos de los bancos centrales al Banco Central Europeo y sus funciones es la Unión Europea, ¿sí? Es lo que hoy rige la Unión Europea, ¿sí? Donde las políticas macroeconómicas, política fiscal, política económica, política monetaria, políticas de tipo de cambio, políticas agrícolas, políticas industriales, ¿sí? Todas las políticas son comunes a la Unión Europea o Unión Económica, por eso se llama Unión Económica y Monetaria, ¿sí? El tipo de cambio es el mismo, por eso hay un Banco Central Europeo, y ese Banco Central Europeo es el que rige para todos los países miembros del proceso de integración. Y luego está la integración económica completa, que es el mayor grado de profundidad al que puede aspirar un proceso de integración y se produce cuando la integración avanza más allá de los mercados, porque en el transcurso de este proceso los estados que forman parte de la integración económica completa tienden no solo a armonizar sus políticas, sino a unificarlas. No solo se trata de que sean armónicas, sino que tienen que ser una sola, incluso en temas relacionados a la política exterior y política de defensa. Es decir, lo que rija, esto todavía es teórico, no existe, lo que rige, ¿sí? En términos de política exterior, política fiscal, monetaria, son un solo. Es como un solo país, integrado por varios países, ¿sí? Incluso las políticas nacionales de cada estado, ¿sí? Se subordinan a la política del proceso integrador económico completo, que es muy difícil alcanzar, ¿no? Es un proceso, digamos, el nivel más alto que teóricamente debería alcanzarse, pero que es muy difícil llevar adelante. Hablemos de los bloques comerciales. Los bloques comerciales, a diferencia del proceso de integración, son acuerdos intergubernamentales que tienen como propósito brindar beneficios económicos a sus miembros mediante la reducción de los obstáculos al comercio. Entre los bloques comerciales ampliamente conocidos están la Unión Europea, es un bloque comercial, el Tratado de Libre Comercio del Norte, la TLCAN, ¿sí?
o TLCAN, y la Unión Africana. Estos bloques económicos o bloques comerciales, que también se suelen llamar bloques económicos, pueden tener numerosos beneficios para sus integrantes al alentar la inversión extranjera directa, al aumentar la competencia e impulsar sus exportaciones. En América Latina, los bloques del Mercosur y la recientemente formada Alianza del Pacífico representan en conjunto aproximadamente el 93% del Producto Interno Bruto de la región a precios de mercado, fíjense, del 2014. ¿Quiénes participan en estos bloques comerciales y cómo se comparan entre ellos? Aquí tenemos una gráfica y que nos muestra el tamaño de los miembros de los bloques comerciales de América Latina en función a un año base del 2014. ¿Sí? Fíjense, Brasil, que tiene un PIB de 2.346 miles de millones, México en segundo lugar 1.283, Argentina 540, Venezuela, República Bolivariana en ese entonces 2014, que ocupaba un cuarto lugar, Colombia 378, Chile 258, Perú 203, Uruguay 57 y Paraguay 31. ¿Sí? Todos los que están con este color anaranjado son parte del Mercosur y los que están con color azul, la Alianza del Pacífico, ¿no? Entonces, Mercosur, que tiene que ver con Brasil, Argentina, antes estaba Venezuela, ya no está, ¿sí? Uruguay y Paraguay. Incluso Argentina tiene serios problemas, parece que no ya va a ser parte de, hay todo un problema ahí. Y la Alianza del Pacífico está conformada por México, Colombia, Chile, Perú. Sí, al parecer hay problemas con Chile, pero todavía es parte de la Alianza del Pacífico. De ninguna de estas participa Bolivia. Es miembro que quiere ingresar al Mercosur, que todavía está ahí, no hay ninguna relación todavía directa. La Alianza del Pacífico es un bloque comercial latinoamericano formado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú. Estos 4 países en conjunto tienen una población de alrededor de 221,3 millones de personas y un PIB de 2.1 billones, ¿sí? Al año 2015 aproximadamente. El Mercado Común del Sur, el Mercosur, creado en 1991, es mucho más antiguo, incluye a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Venezuela ya no está. Estos 5 países del Mercosur en ese entonces sumaban 285 millones de habitantes y un PIB de 3.5 billones. El comercio dentro de los bloques, una de las áreas que debería beneficiarse a partir de estos acuerdos, representaba aproximadamente el 4% del comercio total en la Alianza del Pacífico y alrededor del 14% en el Mercosur. En términos de comercio efectuado con países fuera de los bloques, Estados Unidos representa aproximadamente el 50% del comercio de bienes en la Alianza del Pacífico. Esto se debe en gran medida a los sólidos vínculos entre México y Estados Unidos frente al 11% en el Mercosur. En tanto, China representa entre el 12 y 14% del comercio total en ambos bloques comerciales. Nuevos miembros en ambos bloques, exportaciones e importaciones, registran crecimientos distintos. En general, entre 2011 y 2014, las exportaciones de los miembros de la Alianza del Pacífico aumentaron un promedio de 4.2%, mientras que las exportaciones de los países del Mercosur bajaron en 1.2%. Al mismo tiempo, el crecimiento de las importaciones del Mercosur ha venido declinando desde 2011 y se contrajo en 5.3% en 2014. Por otro lado, luego de una pronunciada disminución en 2008 al 2009 y una rápida recuperación en 2010, el crecimiento de las importaciones de la Alianza del Pacífico ha permanecido positivo. Nuevos miembros en ambos bloques, exportaciones e importaciones. Tenemos que ambos bloques están en proceso de agregar más países en los acuerdos comerciales. Los primeros en la fila son Bolivia, en el Mercosur, y Costa Rica, en la Alianza del Pacífico. Esto
si sucede, representará un aumento del 3.8% de la población del Mercosur, llegando a 295.9 millones de personas. En el caso de la Alianza del Pacífico, la población se incrementaría en 2.2%, totalizando aproximadamente 226.2 millones de habitantes. El PIB total nominal aumentaría alrededor del 1% en el Mercosur y del 2% en la Alianza del Pacífico. ¿Cuáles son las características de estos bloques comerciales? Escaso crecimiento del comercio entre los países miembros en ambos bloques. El crecimiento de la actividad al interior de los bloques comerciales de América Latina ha sido escaso, especialmente en el Mercosur, donde el comercio interno bajó a 3%, por debajo de los niveles previos a la crisis de 2008. De manera similar, si bien ha resistido mejor, las tendencias también muestran un descenso en el comercio dentro de la Alianza del Pacífico, a pesar del crecimiento registrado en 2011 cuando se firmó el acuerdo. Hay un modesto crecimiento económico de los miembros de los bloques después de la crisis financiera. Uno de los objetivos fundamentales de un bloque comercial es ayudar, contribuir al crecimiento económico de sus miembros. Luego de la crisis financiera de 2008, entre 2011 y 2014, los países de la Alianza del Pacífico registraron tasas medias anuales de crecimiento del PIB real del 3.1% frente al 1.5% en el caso del Mercosur. Sin embargo, ninguna de las dos regiones ha retornado a las aceleradas tasas de crecimiento, en torno al 5%, que se observaron antes de la crisis financiera. En la economía mundial se presentan, hay bloques de poder económico, 4 grandes rumbos que adopta el poder económico mundial. ¿Sí? Esto dentro del sistema económico mundial. Surge un sistema global multipolar después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay un orden unipolar con base al poderío militar de Estados Unidos y luego 3 bloques económicos y políticos en América del Norte, Europa y Asia de carácter cerrado y en pugna constante. Y un sistema político bipolar, la Cuenca del Pacífico, Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea representada y liderada por Alemania. Ahora hay hegemonías de Estados Unidos y de la Cuenca del Pacífico porque surge un sistema bipolar con 2 nuevos bloques económicos y políticos, ¿no? Producto del proceso de desintegración y recomposición del orden internacional. Uno es la Cuenca del Pacífico, integrada por Estados Unidos, Canadá, los países asiáticos del Pacífico, Australia, Nueva Zelanda y la mayoría de los países de América Latina. La Comunidad Europea, asociada con los países de Europa Oriental, casi todas las repúblicas que formaban la ex Unión Soviética, ahora con problemas, y los estados aliados de África y Medio Oriente. Si vemos por el lado de Europa Occidental, hay algunas prioridades que tiene esta Europa Occidental, que es el desarrollo económico y la conservación de sus espacios geopolíticos. ¿Cuál es el objetivo? Unificación económica y política junto a la ex Unión Soviética y Europa Oriental. ¿Cuáles son sus obstáculos? Violentos conflictos étnicos, territoriales e históricos de desenlace imprevisible e incluso la guerra que hay, bueno, la invasión que hay ahora de Rusia ay, se me fue el nombre. Estamos atendiendo, perdón, a Ucrania. Ucrania. Exacto. Ahora, hay un acercamiento pleno de la Unión Europea con el resto del continente, porque parecería un acercamiento lejano por la inestabilidad política que ocasionó el avance hacia la economía de mercado. Sin embargo, este proceso de integración puede ser posible. ¿Cuáles son los aspectos positivos en la Europa Occidental? Los países de la Europa Occidental y de la ex Unión Soviética tienen enorme atracción por la parte occidental por sus vastos territorios dotados de abundantes recursos naturales y un gran capital humano. Hay afinidades geográficas, históricas, étnicas, culturales y políticas entre la Europa Occidental y gran parte del antiguo bloque soviético, además de las tendencias hacia la cohesión económica. La política de los Estados Unidos, denominada Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial,
saben ustedes y recuerden que propició un combate comercial entre el este socialista y el occidente capitalista. Hizo que los países europeos en ese entonces tengan una concepción menos hostil sobre la ex Unión Soviética. En los últimos años en Europa se han intensificado los nexos económicos y políticos entre este y oeste, entre la Europa occidental y Europa oriental. Se refuerza además, entre los aspectos positivos, el comercio recíproco intraeuropeo y el intercambio con naciones aliadas de África, del Medio Oriente y de la Europa oriental. Ahora, el problema es la ex Unión Soviética y la comunidad de estados independientes. La desmembración de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dio paso posteriormente a lo que hoy se conoce como la Comunidad de Estados Independientes, cuyo objetivo es la integración económica y política con Europa Occidental. ¿Cuáles eran las causas de aquello? La tasa de crecimiento de las economías de la ex-URSS descendió durante más de 20 años de un plan quinquenal a otro. Incluso entre 1981 y el 85 el avance económico fue prácticamente nulo. La tecnología soviética sufrió un enorme rezago frente a los adelantos de Estados Unidos, Japón e incluso Europa Oriental. Se debilitó el poder político nacional y mundial de la ex Unión Soviética debido al derrumbamiento del comunismo frente al éxito del sistema capitalista, lo que socavó las bases ideológicas de la potencia socialista. ¿Cuáles fueron los efectos? Se vio impedida de mantener vínculos comerciales y financieros internacionales, así como su arsenal militar. Emprendió profundas reformas internas e intentó reconstruir los espacios económicos y políticos soviéticos en el escenario mundial, fortalecer su presencia en el Pacífico y en Europa Oriental. Se replanteó su estrategia militar, anunció su determinación de ampliar sus relaciones económicas con Estados Unidos, Asia y Europa Oriental y manifestó su interés por integrarse en algunas organizaciones internacionales claves de la incipiente Comunidad del Pacífico y de la Comunidad Europea. ¿Cuáles fueron los resultados? Inciertos. El futuro económico de la comunidad independientes y de las nuevas repúblicas autónomas está lleno de interrogantes, sin embargo, se encaminan hacia la integración económica y política con Europa Oriental. Y entre algunos resultados estamos viendo que son negativos, ¿no? Rusia quiere reconquistar lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ese es el plan, al parecer, de Rusia con Putin de restablecer lo que era la ex-URSS, pero está teniendo serias dificultades, como ustedes pueden ver. La transición de Europa Oriental hacia el nuevo orden económico, ¿sí?, en principio era caótica y vacilante, pero se encaminó hacia la integración de la Comunidad Europea Occidental. Se apoya mucho en la Unión Europea. Los países de Europa Central requirieron con urgencia financiamiento, tecnología y acceso a mercados, por ello acuden a Europa Oriental, a la Unión Económica Europea. La dinámica europea en ese momento amenazó la supremacía económica y política mundial de los Estados Unidos, ya que el comercio en la comunidad europea era cada vez mayor que el intercambio entre los países del Tratado de Libre Comercio o entre naciones asiáticas del Pacífico. La magnitud de las exportaciones e importaciones recíprocas duplicó a la del comercio intrarregional en Asia Oriental y al realizado entre Canadá, México y Estados Unidos. Si se lograse la cohesión económica y política y desarrollar el máximo de rendimiento de la inversión. A ver, ¿alguien quiere hablar? Bueno, si esto sucediera en términos de una integración económica y política, el máximo rendimiento de multiplicar el consumo como Estados Unidos y dominar las armas como la ex-URSS, sin duda que Europa podría ofrecer al mundo una opción ideológica y económica cuyo atractivo político y social sea comparable o superior a la de Estados Unidos. Hablemos de la cuenca del Pacífico. Es en realidad el nuevo centro de gravitación
de la economía mundial. Está conformada por 37 estados, 13 de América, 13 de Asia y 11 del Pacífico insular. Países con diferentes opciones macropolíticas, economías de mercado, planificadas, mixtas, sistemas autoritarios y otros. Incluye casi toda la diversidad étnica de la humanidad, resultando un importante escenario postmoderno y emergente. El Pacífico se ha convertido en el vehículo de comunicación y de convivencia para las sociedades gracias al avance de la tecnología y en materia de tecnología y de comunicación y transporte. El Japón es el más preparado, por lo menos será el más preparado, para los futuros cambios globales provocados por la innovación tecnológica. China es el principal mercado mundial y también de innovación actualmente, uno de los principales exportadores, y si continúa su ritmo, una de las economías más grandes en la economía mundial. La economía de los países denominados recientemente industrializados, así como Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán, han mantenido hasta hace unos años atrás altas tasas de crecimiento, pasando a ser exportadores netos de capital. Tailandia, Malasia e Indonesia, por su parte, han mantenido niveles de desarrollo que pronto les permitieron alcanzar a los países recientemente industrializados, articulando sus ventajas comparativas tradicionales, abundancia en recursos, fuerza de trabajo barata y considerables mercados, un incremento importante de inversiones extranjeras y el comercio. El Pacífico es en realidad el más grande, rico y poblado de todos los espacios oceánicos, abarca aproximadamente el 35% de la superficie terrestre. Cuenta con más del 60% del Producto Bruto Mundial y en términos de población alcanza el 45% de la población mundial. Comprende una amplia gama de recursos minerales, forestales, energéticos, hidrocarburos sobre todo. En los fondos marinos se encuentran los mayores depósitos minerales del mundo, constituidos por nódulos de manganeso y sulfatos polimetálicos que tienen valiosos componentes de cobre, níquel, cobalto y magnesio. Aporta con casi el 60% del total de captura mundial de variedad de peces y son 6 de sus países ribereños las mayores potencias pesqueras del mundo. Está Japón, Federación Rusa, China, Estados Unidos, Chile y Perú. En la cuenca se encuentran los más importantes exportadores de manufacturas y semimanufacturas del mundo. La industria alcanza niveles de complejidad y competitividad. Las empresas estadounidenses y asiáticas son pioneras en la electrónica aplicada a la computación y se destacan en el progreso de la biotecnología. A los avances de Estados Unidos se suman los japoneses y chinos en la colocación de satélites artificiales. Corea y Taiwán generan su propia industria aeronáutica, militar y comercial. Y tenemos por otra parte el Tratado de Libre Comercio del Norte, el TLC-N, que fue suscrito por los mandatarios de los 3 países el 7 de octubre de 1992. Luego de 2 años de negociaciones, este proceso fue ratificado por los poderes legislativos de cada país en diciembre de 1993 para entrar en vigencia en enero de 1994. En sus disposiciones iniciales, el tratado establece la formación de una zona de libre comercio y las reglas y principios básicos que rigen el funcionamiento del tratado está en función de estos objetivos: eliminar barreras al comercio, incrementar las oportunidades de inversión, promover condiciones para una competencia justa, fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral, establecer procedimientos eficaces para la aplicación del tratado y solución de diferencias y proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. Estos objetivos están en función de los principios y reglas del tratado, que es la del trato de nación más favorecida y de la transparencia en los procedimientos. Cada uno de los países ratifica sus derechos y obligaciones derivados del GATT o de la Organización Mundial del Comercio y de otros convenios internacionales. ¿Cuáles son los mecanismos y procedimientos que utilizan para efectos de interpretación? En casos de controversias, está establecido que las disposiciones del tratado prevalecen sobre los otros convenios, aunque existan excepciones a esta regla general.
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuenta con los siguientes mecanismos y procedimientos: reglas de origen, administración aduanera, comercio de bienes, desgravación de bienes, reglas para la devolución de derechos arancelarios, trato diferencial en favor de México, que es el país menos desarrollado entre Estados Unidos y Canadá. Normas para sectores industriales. El tratado establece normas para textiles y prendas de vestir y para el sector automotor. Por ejemplo, en textiles y prendas de vestir hay reglas especiales para el comercio de fibras, hilos, textiles y prendas de vestir en América del Norte, y las principales son las siguientes: acuerdo multifibras y otros convenios internacionales sobre estos productos, de los cuales los países de TLC sean miembros. Productos del sector automotor: se eliminarán barreras al comercio de automóviles, camiones, autobuses y autopartes dentro del área de libre comercio, y se eliminarán restricciones a las inversiones en el sector durante un periodo de 10 años. En cuanto a las normas técnicas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, van a servir para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal de riesgos de contraer enfermedades o plagas. Tiene como fin impedir el uso de medidas sanitarias y fitosanitarias con restricciones disfrazadas al comercio, salvaguardando el derecho de cada país para adoptar estas medidas. Antidumping y cuotas compensatorias. Se establece un mecanismo para que tribunales arbitrales independientes de integración binacional revisen las soluciones o las resoluciones definitivas en materia de antidumping y cuotas compensatorias. Bien, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí porque todavía tenemos muchos otros procesos de bloques comerciales y que te voy a detener la presentación. Tenemos